en varios países se está discutiendo la legalización de la eutanasia, ¿no? Y he hablado en otras ocasiones de este tema, de la eutanasia propiamente, y de cómo la legalización se basa en esta farsa de lo que se llama la muerte digna, y cómo la eutanasia de digna no tiene nada, y cómo las consecuencias de legalizar la eutanasia son fatales. Se han visto en los primeros países que legalizaron la eutanasia, como Holanda y Bélgica, y los mismos efectos catastróficos se han visto en Estados Unidos, como el estado de Oregón, que fue el primero en legalizar la eutanasia y que ha sido seguido por algunos otros estados, incluyendo en el que me encuentro, en Colorado, aunque con muchas más limitaciones. Pero para quienes quieren tener más argumentos de por qué es no solamente una cuestión de fe católica, sino una cuestión que tiene que ver con la dignidad de la persona humana creada a imagen y semejanza de Dios, y por qué desde el punto de vista humano, pragmático, es inaceptable la legalización de la eutanasia o de la mal llamada muerte digna, ustedes pueden ir al sitio web www.preguntasdefe.com y buscar eutanasia, porque he tratado el tema. De lo que quiero hablar ahora es de la atención pastoral de una persona que dice que se va a matar. Y en eso lamento mucho las palabras absolutamente confusas que ha pronunciado el arzobispo Vincenzo Paglia, que, para quienes no lo saben, este arzobispo italiano, que es presidente de la Pontificia Academia para la Vida y es el gran canciller del Instituto Juan Pablo II para la Vida y la Familia, y que, cuando se le preguntó sobre el tema de la eutanasia, respondió de una manera completamente ignorante, penosa y dañina para la Iglesia. Les pongo primero un contexto. Aquí en Estados Unidos, una persona que en California cometió suicidio asistido, contó todo su proceso de suicidio asistido y puso en Facebook, hasta que pidió a su pareja homosexual que pusiera en Facebook, después de que él hubiera muerto, cómo había sido su funeral. Y este suicida, con cáncer terminal, y que decía: quiero morir en mis términos y no como el cáncer me venga, decidió ir a la parroquia, y hubo un enorme debate, porque tal vez algunos de ustedes, si leen así prensa, recordarán que un sacerdote le celebró una misa de despedida, entre comillas, y luego hizo que todos los que estaban presentes, incluyendo unos niñitos católicos que habían ido a cantar a la misa porque forman parte del coro y que no tenían ni idea, le impusieran las manos y le dieran una bendición pre-suicidio. Esto fue absolutamente escandaloso. El superior de los jesuitas, que estaba al mando del jesuita que presidió esta ceremonia pre-suicidio, explicó que después de haber hablado con el sacerdote le dijo que él no sabía que creyó que era una bendición, que era una misa para un cumpleaños, cuando, digamos, todos los indicios, los que estaban primero, las cosas que habían salido primero en Facebook, publicadas por esta persona, como la parroquia sabía que, digamos, esta persona iba a cometer suicidio asistido, ¿no? Y como personas de la parroquia fueron a cantar los cantos parroquiales a su casa mientras recibía las drogas que los mataban. Lo que quedó en claro en este escándalo, ¿no?, que sea lo que sea que pensaba este jesuita que presidió esta ceremonia pre-suicidio, es que está claro que la Iglesia no puede bendecir un suicidio. Está claro que no puede bendecir un suicidio, ¿no? Es como si dijéramos: mira, hay muchos pecadores en un prostíbulo, mandemos un capellán, ¿no? Y que un prostíbulo tenga un capellán. Hay cosas en las que la Iglesia, si tiene la oportunidad, tiene que celebrar diciendo a esta persona y decirle hasta el final, tú no puedes cometer este suicidio asistido. Simplemente no puedes.
Y lo que enseña la Iglesia sobre la eutanasia es claro, está en el catecismo de la Iglesia Católica, y la conducta de un sacerdote está establecida por el Código de Derecho Canónico. No hay confusión. Un sacerdote no puede bendecir un acto intrínsecamente perverso como es el de quitarse la propia vida. Ahora, quitarse la propia vida es una tragedia. Un sacerdote y un cristiano tiene que tratar de intervenir al máximo posible, por cierto, pero tratar de intervenir lo máximo posible orando por esa persona para que cambie de intención y orando por su alma después cuando muere. Y hermanos, hay personas suicidas muy cercanas a mí que murieron por suicidio. Y por esas personas yo nunca dejo de rezar, ni siquiera un día, porque tengo un momento especial en el día en el que rezo por los fieles difuntos y por mis fieles difuntos, ¿no? Entonces, pero la respuesta de Monseñor Paglia, donde confunde esto y dice que el sacerdote tiene que acompañar a la persona que está cometiendo el suicidio asistido, es catastrófica, porque justamente va a permitir que otras personas, otros sacerdotes como ese jesuita, terminen celebrando misas de preparación al suicidio, que sería lo mismo moralmente que hacer una misa de, entre comillas, matrimonio para una pareja homosexual. Entonces, el arzobispo Paglia estaba con un grupo de periodistas después de presentar un evento le preguntaron qué pensaba de un documento sobre que los obispos suizos habían publicado sobre la eutanasia. Y él dijo que no los había leído. Muy bien. O sea, es el presidente de la Academia para la Vida, es el gran canciller del Instituto Juan Pablo II para la Vida y la Familia, y no ha leído un documento de esa naturaleza. Somos humanos. Es algo que no se le debería escapar, pero se le escapó, ¿no? Sin embargo, sin ninguna razón, él dijo, no he leído el documento, pero, y acá voy a citar textualmente todo lo que dijo Paglia. De ahora en adelante es Paglia el que está hablando, porque todo esto es textual, traducido al español de la manera más fidedigna del italiano original en el que habló Monseñor Paglia. Y dice, en nuestra perspectiva, ninguno es abandonado. Estamos contra el suicidio asistido porque no queremos hacer el trabajo sucio de la muerte. Es necesario tener presente que la vida, para mí, creyente, sigue, pero no solo para los creyentes, sino para todos. En ese sentido, acompañar y sostener la mano de quien muere en un suicidio asistido, creo que es una gran tarea que cada creyente debe promover, así como cada creyente debe promover un contraste a la cultura del suicidio asistido. Es decir, lo que está pidiendo Monseñor Paglia es que una persona acompañe, ¿no?, a una persona que está muriéndose, recibiendo paulatinamente las drogas por suicidio asistido, que es absolutamente inaceptable, especialmente cuando él señala que lo debería hacer un sacerdote, ¿no? Y él sigue diciendo en este balbuceo confuso de cosas, que es el gran problema de Monseñor Paglia, y es la razón por la cual tantos defensores de la vida no confían en él, no pueden confiar en él. Y voy a explicar más adelante las razones, ¿no? Que el suicidio es una gran derrota, no podemos convertirlo nunca en una opción de sabiduría. Es una gran derrota nuestra. Y luego, eso es Paglia. Uno de los periodistas le pregunta si es que entonces un sacerdote o un fiel católico debe acompañar a alguien durante su suicidio asistido, ¿no? O sea, porque él dijo, tenemos que tomarlo de la mano, tenemos que acompañarlo hasta que muera. Muy bien, entonces el sacerdote le pregunta, ok, entonces usted, presidente de la Pontificia Academia para la Vida, está diciendo que, o sea, contra lo que enseña el catecismo y lo que enseña el Código de Derecho Canónico, que un sacerdote tiene que estar ahí presente bendiciendo, porque eso es lo que está haciendo un sacerdote si está presente en un suicidio asistido. Entonces el obispo se enoja y dice lo siguiente: usted busca la regla, yo creo que ninguno debe ser abandonado. El problema es que yo no quiero dar una regla para contradecir. Creo que la elección es siempre de quien está allí en ese caso. O sea, ya no hay regla. Si a este sacerdote jesuita que hizo esa locura en California le parece, entonces él lo debería hacer y va a utilizar a Paglia como excusa.
Entonces él dice, sigue diciendo lo siguiente: para mí, quien se quita la vida muestra una derrota de toda la sociedad, pero no de Dios. Eso es lo que quiero afirmar. ¿Qué significa eso? Claro que Dios no es derrotado, pero en un sentido, cuando su ley es violada, es derrotado, ¿no? Entonces dice que luego, sigo citando a Paglia, que luego se puedan encontrar reglamentaciones en este u otro discurso, porque a veces hay ciertos gestos o ciertos hechos, son para contradecir, para contrastar, se convierten en ideológicos. Quiero sacar la ideología de esta explicación, ¿no? Y él siguió diciendo que los funerales de suicidas se tienen que hacer porque el suicidio es siempre una gran exigencia de amor que no es respondida. El Señor no abandona a nadie, nunca a nadie. Debemos recordar una cosa: para la Iglesia Católica, si uno afirma que Judas está en el infierno, es herético. En ese sentido, los cuidados paliativos son una perspectiva en la cual el acompañamiento responsable, no un acompañamiento pasivo, debe ayudar a la serenidad, al amor, la vida, la belleza del encuentro. Perfecto, ahí estamos totalmente de acuerdo. No tiene nada que ver cuidado paliativo con acompañar a un suicida. No tiene nada que ver enterrar a los suicidas, que está permitido por el Código de Derecho Canónico aprobado por el San Juan Pablo II y que no lo estaba en el Código de 1933. O sea que Monseñor Paglia no nos está diciendo nada nuevo. Pero ¿dónde está el problema? Monseñor Paglia está diciendo: hay que sacar la ideología de acá. ¿Qué ideología? La única ideología es la ideología de los que dicen que matarse es una forma digna de morir, que cada uno debe elegir cómo muere. ¿A qué cosa se refiere Monseñor Paglia cuando habla de la herejía? Se refiere a la doctrina, hermanos, y ese es el problema. Ese es el problema de muchas personas que dicen representar a este pontificado y que no son el Papa. Yo no sé si es una escasez mental que les impide entender verdades teológicas y en consecuencia, porque no entienden la teología, la desprecian, pero en un campo donde se necesita tremenda precisión y mucha flexibilidad también. Nadie está pidiendo rigidez, pero donde se necesita mucha precisión, Monseñor Paglia balbucea estas cosas. Eso, en el momento en el que estamos en una crisis profunda del derecho a la vida en todos sus aspectos, en el inicio de la vida con el aborto, en el final de la vida con la famosa muerte digna, entre comillas, en el medio de la vida de los discapacitados, con la necesidad de arrimarlos y de despreciarlos o de impedir su propio nacimiento, en el medio de la vida productiva, a través de las amenazas de el desplazamiento que significa la cibertecnología o lo que puede significar la inteligencia artificial. Es decir, en todos sus campos, el derecho a la vida y la vida humana, desde su concepción hasta su fin natural, se ven amenazados. Y esto es lo que tiene que decir Monseñor Paglia. Lo lamento, profundamente lo lamento. Y como católico, tengo el derecho y tengo el deber de señalar por qué tenemos que ser profundamente sospechosos de lo que diga Monseñor Paglia y gente como él, que lo acompaña en otras responsabilidades al interior de la Iglesia, que han demostrado una preocupante incapacidad para entender la importancia de la doctrina. La han opuesto a la pastoral, como si la enseñanza de la Iglesia fuera algo. Quienes defienden la doctrina de la Iglesia están en contra de la pastoral, como si la pastoral fuera simplemente hacer lo que contenta a la gente. No, señor, no va a pasar. Y me uno al sacerdote que le dijo que en Twitter: Monseñor Paglia, de mi parte, yo no voy a tomar la mano de nadie a decirle: te acompaño al infierno. Te doy la mano, te doy mi simpatía, te doy mi alegría, te doy mi apoyo para que te vayas al infierno. De ninguna manera. No lo voy a hacer. Esto lo dice un sacerdote. Yo no soy sacerdote, pero sí quiero dejar en claro que en esta situación la doctrina católica es muy clara. El católico no puede ser cómplice de un suicidio y lamentablemente Monseñor Paglia no ha hecho más que confundir este terreno, como ya ha confundido otros,
y como probablemente siga confundiendo a otros, y esa es la razón por la cual, con mucha humildad, pienso que no es la persona adecuada para un puesto tan crítico como este. Que tengas un buen día.